Este tema se llama ecuaciones estructurales, structural equations. Quiero hacer este video para poder entenderlo. Entonces este video va a ser un video bastante sencillo sobre cómo utilizar R para poder entender un poquito el método de ecuaciones estructurales. Vamos a empezar por tener una pregunta de investigación que en este caso está basada en un libro que se publicó en 1989 por un sociólogo que se llama Kenneth Bollen. Y la pregunta que estamos tratando de contestar, si las naciones ricas o naciones industrializadas tienden a tener mayor democracia y esa democracia es sostenible en el tiempo, aunque obviamente estas medidas, ya sea de industrialización o de riqueza, así como de democracia, son imperfectas. El libro al que me refiero es este libro de 1989. El libro se llama Ecuaciones estructurales con variables latentes. Y entonces, para poder utilizar esta herramienta, vamos a utilizar tres librerías. La primera que se llama Laban, y este es un paquete que es el principal paquete para usar ecuaciones estructurales. Entonces vamos a correr esta parte del código y luego voy a usar otra librería que se llama Semplot, que la voy a utilizar para hacer una gráfica después de hacer el análisis. Y luego voy a usar una librería que se llama Psych, que la voy a utilizar para la estadística descriptiva de las variables que vamos a utilizar. La base de datos que vamos a usar se llama Political Democracy. Esa base de datos ya viene incluida en esta librería que se llama Laman. Entonces voy a abrir esta base de datos dándole Command y Enter. Y entonces ya la tengo acá, se llama Political Democracy. Vamos a ver cuáles son las variables que están en esta base de datos. Entonces escribo names y en paréntesis el nombre de la base de datos que se llama Political Democracy. Y vemos que en esta base de datos hay 11 variables, que es la Y1 a Y8 y luego X1 a X3. Y luego voy a usar un comando que se llama enrow y entre paréntesis Political Democracy para ver cuántas observaciones hay en esta base de datos. Control y Enter y vemos que hay 75 observaciones. Cada una de estas observaciones es un país. Entonces, vamos a conocer un poquito más de esta base de datos. Para hacer eso, lo que podemos hacer es que le damos signo de interrogación y luego escribimos el nombre de la base de datos que se llama Political Democracy. Acá. Corremos y podemos ver en el lado derecho que tenemos la descripción. Entonces dice industrialización y political democracy. En la descripción dice que son datos famosos sobre un estudio de industrialización y democracia política. Y aquí está la descripción de las variables. Entonces la primera, que es Y1, se refiere a una variable que representa una categoría hecha por expertos sobre la libertad de la prensa en 1960 en estos países. La Y2 se refiere a la libertad de oposición política en 1960. La 3, Y3, se refiere a la transparencia o justicia en las elecciones de 1960. La Y4 se refiere a la efectividad de la legislatura elegida en 1960. La Y5 se refiere a la libertad de la prensa, pero estos ya son datos de 1965. O sea, de la Y5 a la Y8 son las mismas variables, solo que para 1965. Y luego la X1 se refiere al Producto Nacional Bruto per cápita en 1960. La X2 se refiere a el consumo de energía per cápita en 1960 y la X3 se refiere al porcentaje de la fuerza laboral en la industria en 1960. Aquí tengo prácticamente en el lado izquierdo superior, tengo la descripción de esas variables. Por cierto que la energía es inanimada.
se refiere a la energía consumida por máquinas e infraestructura per cápita en 1960. Para poder entender un poquito los datos, lo que vamos a hacer es hacer un histograma de la variable X1, que es el Producto Nacional Bruto. Entonces utilizo este código, que es un histograma de la variable que voy a utilizar, en cuántas barras se va a dividir, los colores y los títulos. Y tenemos la variable, la gráfica, en la parte derecha. Lo que nos dice esta gráfica es que los datos de la distribución del GNP inicia de 3,5 hasta 7 y integra en rangos a los diferentes países. Luego también podemos hacer lo mismo con la energía y aquí tenemos un poquito de sesgo hacia la derecha, lo que significa que hay más países en donde existe mayor consumo de energía con relación a donde no existe consumo de energía. Tanto consumo de energía. Y luego la 3 se refiere a la distribución de la fuerza laboral en 1960. Podemos utilizar el comando describe, que es el comando que es parte de la librería Psych, para poder ver las principales variables estadísticas de de esta base de datos. Esa la tenemos ahorita en la tabla que vemos abajo y pueden ver que existen las 11 variables, existen 75 observaciones, está el promedio, está la desviación estándar, está la mediana y luego están otras variables o otras estadísticos, como por ejemplo cuál es el valor mínimo, cuál es el valor máximo y el rango. La mayoría de variables van de 0 a 10. Las variables de industrialización o de riqueza, esas, los máximos son los que vemos aquí: 6,74, 7,87 y 6,42. Bueno, entonces es la descripción de los datos. Bueno, ahora sí vamos a hacer directamente el modelo de ecuaciones estructurales o el modelo estructural de ecuaciones. Entonces vamos a pensar qué es lo que queremos investigar. Entonces queremos investigar qué determina la democracia o algunas medidas de democracia en 1965. Pero para eso, nuestra hipótesis de que eso depende, el nivel de democracia en 1965 depende del nivel de democracia en 1960 y también el nivel de industrialización en 1960. Pero antes que hagamos eso, vamos a agrupar las variables económicas, que son las de industrialización, en la primera parte del modelo estructural. X1 dijimos que era el Producto Nacional Bruto, X2 dijimos que era el consumo de energía y X3 era la fuerza laboral. Entonces, esas agrupadas en este nuevo grupo que le vamos a llamar int 60 o int 60. Luego las variables de democracia en 1960 las vamos a agrupar en dem 60 y las variables de democracia en 1965 las agrupamos en dem 65. Y ya precisamente el modelo de estructural vamos a relacionar la industrialización de 1960 con el nivel de democracia en 1960. O sea, la hipótesis es de que mientras más rico es un país, más industrializado está, tiene mayores niveles de democracia. O queremos ver la relación que existe entre el nivel de democracia en 1960 y el nivel de industrialización en 1960. Ahora, la siguiente línea de este modelo estructural es donde decimos que el nivel de democracia en 1965 depende del nivel de industrialización en 1960 y el nivel de democracia en 1960. Entonces, la característica de este modelo estructural es que nos va a permitir determinar la relación entre la industrialización en 1960 directamente hacia democracia en 1965, pero también indirectamente a través de la democracia en 1960. Bueno, vamos a correr el modelo de las ecuaciones estructurales, que es esta línea que vemos acá. Y luego vamos a ver directamente los resultados del modelo.
Hay muchas cosas que tenemos acá. Y yo realmente lo que yo quiero es enfocarme en los resultados de las regresiones. Si tienen preguntas específicas sobre algunos datos o algunos de estos números, yo puedo investigar para poder aclarar algunas dudas que puedan surgir. Bueno, miremos primeramente la regresión de democracia en 1960 e industrialización de 1960. Vemos que esta relación es significativa. Me voy a enfocar directamente en ST All. Y eso lo que significa es de que si existe un incremento en una desviación estándar del nivel de industrialización en 1960, existirá un incremento en democracia o está relacionado con un incremento en democracia en 0,45 desviaciones estándar. 0,45 desviaciones estándar. Y luego tenemos la segunda línea del modelo estructural. Y aquí las dos variables son significativas. Lo que significa que el nivel de industrialización en 1960 está relacionado estadísticamente con el nivel de democracia en 1965, pero también el nivel de democracia en 1960 está relacionado con el nivel de democracia en 1965. Es decir, existe una trayectoria, existe un path. Podemos ver acá que las dos son significativas, son menores de 0,05. Y también podemos hacer una interpretación similar a la que hicimos anteriormente, lo que significa que un incremento en una desviación estándar en el nivel de industrialización en 1960 está asociado con un incremento en 0,14 desviaciones estándar en el nivel de democracia en 1965. La relación que es bastante robusta es la de democracia en 1960 y democratización en 1965, por el punto 91 que vemos acá, que lo podemos interpretar como un incremento en la desviación estándar, en una desviación estándar en el nivel de democracia en 1960 está asociado con un incremento en punto 9 de desviación estándar de la variable democracia en 1965. Otra cosa que podemos hacer para ilustrar nuestros resultados es hacer una gráfica para ver los paths o las trayectorias que relacionan estas variables. Entonces, es el código que vemos acá. Entonces, aquí utilizamos el modelo FIT, el nombre, que es el modelo que corrimos. Y aquí tenemos la representación gráfica. Nos vamos a concentrar en los círculos. Como pueden ver en los círculos, existe una relación bastante robusta entre democracia en 1960 y democracia en 1965. Industrialización en 1960 está relacionada con democracia en 1965 de dos maneras. De manera directa, que es esta relación, que es un poco débil, y de manera indirecta, que es a través de la democracia en 1960. Entonces respondemos a nuestras hipótesis, pues diciendo que sí existe una relación, existe una trayectoria de dependencia histórica de democracia de 65 al 60 y también el nivel de industrialización afecta a la democracia directamente de manera contemporánea, pero también hacia el futuro. Algo que es interesante es de que este método no es un método que podamos nosotros concluir que existe una causalidad, sino que existe una relación de asociación, una relación de correlación, pero no estamos seguros si existe una relación causal. Pero podemos hacer algunas pruebas para poder determinar qué tan robusto es nuestro modelo. Entonces voy a hacer un modelo placebo, en donde voy a cambiar la ecuación estructural, el sistema estructural de ecuaciones, y voy a decir que esta agrupación es la misma, de las variables es la misma, pero voy a decir que voy a tratar de explicar el nivel de industrialización en 1960 con el nivel de democracia en 1960 y el nivel de democracia en 1965, lo cual no tiene sentido, porque la democracia en 1965 realmente son datos que no tendrían por qué afectar de ninguna manera el nivel de industrialización de 5 años
en el pasado. Voy a correr de nuevo este modelo, lo voy a llamar fit placebo, voy a ver los resultados y nos vamos directamente a las regresiones. Como vemos, en las regresiones realmente nos dice de que estas relaciones de la industrialización en 1960 con relación a la democracia en 1960 y democracia en 1965 no son significativas. O sea, es una buena noticia porque realmente el modelo aquí no funciona y no tendría que funcionar porque realmente no tiene sentido la ecuación que estamos planteando. Y luego vamos a hacer el diagrama a ver cómo lo representa. Y obtenemos este gráfico que comparado con el otro, pues nos alerta de que con el color rojo, de que hay ciertas relaciones que no son significativas, que es precisamente lo que vemos en nuestras regresiones. Bueno, espero que sea de utilidad este video y si tienen algunos comentarios, por favor incluyanlos y con gusto le daré seguimiento. Muchas gracias.